Exorcismo. Su origen. Los primeros exorcismos registrados ocurrieron en Mesopotamia, durante el primer milenio antes de Cristo. En esa época, sacerdotes magos, llamados Asipu, ahuyentaban y expulsaban a los demonios considerados responsables de traer la enfermedad y el caos. Los Asipu eran protectores y sanadores espirituales que utilizaban amuletos, realizaban elaborados rituales y, cuando era necesario, involucraban en sus esfuerzos a figuras demoníacas ayudantes. En la época griego-romana también hay registros de exorcismos. El historiador Josefo, del siglo I después de Cristo, relató la historia de Eleazar, un hombre que liberó a otros de un demonio sacándoselo de las fosas nasales e invocando repetidamente el nombre del rey Salomón. Unas décadas más tarde, durante la crisis de la Iglesia Católica que siguió la Reforma Protestante, la Iglesia Católica sancionó el primer rito oficial de exorcismo. La propia palabra griega daimón, de la que se deriva el moderno demonio, se refería a espíritus divinos y fuerzas sobrenaturales que podían ser buenos o fuerzas malévolas que había que expulsar o exorcizar. Con el crecimiento del cristianismo durante los 3 primeros siglos después de Cristo, los exorcismos se convirtieron en un medio para unir a los fieles cristianos y reivindicar sus creencias ante la persecución religiosa. Como resultado, la renuncia al paganismo como mal se convirtió en un requisito para el bautismo en la fe cristiana. Caer de nuevo bajo la influencia de una creencia pagana era, por tanto, similar a la posesión. En este contexto, el exorcismo era un mecanismo voluntario utilizado para fortalecer tanto la fe cristiana como a la comunidad cristiana. Asimismo, en el siglo IV después de Cristo, los conversos y los aspirantes a cristianos se sometían a exorcismos matutinos diarios antes del bautismo. El día del bautismo, un obispo les expulsaba las influencias malignas, que era un proceso llamado exsuflación. Fuera del bautismo, los sacerdotes practicaban el exorcismo imponiendo las manos a los poseídos y ordenando a los espíritus malignos que abandonaran sus cuerpos. A finales de la Antigüedad y principios de la Edad Media, los cristianos también podían exorcizarse a sí mismos, invocando a un santo como intercesor, acudiendo a un santuario y pidiendo ayuda a una entidad sagrada para acercarse a Dios y alejarse del mal. En la Edad Media, alrededor del siglo XIII, el exorcismo cambió de naturaleza. En esta época, ante el avance de numerosas sectas heréticas, el exorcismo se convirtió en un mecanismo por el que los cristianos podían liberarse de las creencias falsas y demostrar la propia dedicación a la fe. También empezó a formalizarse el propósito del exorcismo, gracias a la obra de teólogos como Santo Tomás de Aquino, 1225-1274 después de Cristo, y a la publicación del primer libro sobre exorcismo en torno al año 1400. Unas décadas más tarde, durante la crisis de la Iglesia Católica que siguió la Reforma Protestante, la Iglesia Católica sancionó el primer rito oficial del exorcismo. En 1614 se instituyó el Rituale Romanum, que permaneció prácticamente inalterado durante la primera mitad del siglo XX. Incluía de exorcismis et supplicationibus quibus dan, o de los exorcismos y ciertas súplicas, y tras las reformas emprendidas por el Concilio Vaticano II, 1962-1965, fue la última parte del Rituale Romanum en ser revisada. La versión actualizada se publicó en 1999. La estructura y las fórmulas de las versiones de 1614 y 1999 de Exorcismis et Supplicationibus Quibus Dan son muy similares, aunque esta última refuerza la conexión entre el bautismo y el exorcismo. Como resultado, los exorcismos contemporáneos no solo siguen reflejando a sus antiguos predecesores,
sino que en muchos casos sentidos han cerrado el círculo.